Buenas tardes, aprendices. Continuando con el desarrollo de la competencia relacionada al saneamiento ambiental básico y el resultado de aprendizaje del manejo integral de los residuos sólidos en el ecosistema, aplicando los criterios técnicos y la normatividad vigente. Como les había dicho, nos enfocáramos no en todos los tipos de residuos, sino en los residuos de tipo orgánico y en los tratamientos biológicos de estos residuos orgánicos. Hay dos, entonces definíamos dos: compostaje y la biometanización. El compostaje, que es como que a nivel aerobio, donde la descomposición se hace con oxígeno, y la biometanización, que se hace sin oxígeno. Sin embargo, en el desarrollo de la formación les había dicho que hay un compostaje que es anaerobio, ¿no? Sino que entonces, relacionado con la parte de biometanización, la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que la biometanización me genera un gas de tipo combustible, ¿sí? O otro proceso que se llama valorización energética. Usar esa energía de la biometanización, ¿sí? Para de pronto generar electricidad en una turbina que se pueda llegar a aprender no a funcionar con calor. Entonces ya habíamos visto lo del compostaje tanto aerobio como anaerobio, ¿listo? Eso lo habíamos visto, ¿sí? Aerobio como anaerobio. Y pues también habíamos alcanzado lo del vermicompost, que es el compostaje con los grises. Habíamos quedado acá. Entonces, esto de los biofermentos está relacionado con el compostaje normal, ¿sí? Sino que es la utilización, ¿sí? La utilización de toda esta, la parte de la fermentación de la materia orgánica para fertilización, ¿sí? Son fertilizantes de tipo principalmente foliares, ¿no? Aunque hoy en día también se encuentran para suelos, donde pues básicamente a través de un proceso de fermentación con algún tipo de actividad microbiana, se transforman estos minerales en ambientes anaerobios, en aminoácidos, ácidos inorgánicos, minerales y vitaminas. Entonces, esta biofermentos es tomar una serie de materiales orgánicos. Por ejemplo, aquí está una preparación. Por ejemplo, estiércol fresco de vaca, 9 litros de leche, melaza, panela, sales minerales, ¿sí? Como sulfato de magnesio, cobre y calcio y agua, colocarlos en un recipiente sellado herméticamente y dejar que se haga esa descomposición, esa fermentación, ¿sí? En condiciones anaerobias, para después obtener un líquido el cual vamos a aplicar como biofertilizante a la planta, a las hojas o al suelo. O sea que hay una preparación en un tanque de 200 litros de plástico, se colocan 40 kilos de estiércol fresco, 100 litros de agua, 1 litro de leche, 1 litro de melaza, de panela disuelto en agua tibia, revolver bien y dejar fermentar por 3 días. Entonces cada 3 días se disuelve cada uno de los minerales en agua tibia y se agrega 1 litro de leche, 1 litro de melaza, 500 gramos. De esta mezcla se agrega el fermento anterior revolviendo, entonces se le va agregando constantemente nuevos materiales. Entonces, después de haber agregado todas las sales, se completa el recipiente de plástico con agua hasta 180 litros. Se recomienda no completar el volumen. Se tapa y se va a fermentar por 30 días en climas cálidos y 45 en climas fríos. Los abonos producidos con la técnica biofertilizante se recomiendan emplearlos al 2% para frutales, para hortalizas al 4% cada 10 a 20 días y para frutos aéreos al 4% con intervalos semanales. Entonces, de esto sale un biofermento. Entonces, aquí no sé si aquí está la caneca. No está aquí la imagen de la caneca, está la imagen de la caneca. Entonces, en esa caneca lo que hace uno es el preparado para que ya al final del proceso salga este fertilizante líquido, uno lo pueda aplicar con una bomba a los cultivos, ¿sí? Diferente, bueno, hay otros que también son biofermentos, ¿sí? Y estos biofermentos tienen otra connotación, que pues no están aquí en la presentación, pero estos biofermentos tienen la connotación de que tienen una actividad microbiológica más grande, ¿sí? Estos biofermentos, por ejemplo, donde se hacen preparados también, donde se le aplica bacterias, por ejemplo, la Rhizobium, que es para la nitrificación de los suelos,
o no, pues de los suelos, nitrificación de los suelos en este caso es de que se le aplica al suelo y principalmente a las raíces para que generen nódulos bacterianos. Esos nódulos bacterianos hacen el proceso de nitrificación del suelo, lo que es la fijación del nitrógeno de la atmósfera al suelo. También hay otros que son con micorrizas, que es un hongo, que también es un preparado con micorrizas, que es un hongo, el cual ayuda a la fijación de fósforo en el suelo, ¿sí? A través de las raíces, también se le aplica al suelo, a las raíces. Y hay otro que es con cianobacterias, que tiene que ver, pero para cultivos de arroz, porque estas cianobacterias son de ambientes acuáticos, que fijan fotosíntesis, son bacterias de clorofila que fijan fotosíntesis y haces un proceso de fijación de fotosíntesis para estos cultivos que están anegados, como el arroz que normalmente anegados, que está lleno de agua, ¿sí? se deja a cierto nivel de agua para que crezca el arroz. Entonces también son biofermentos. Cuando hablamos de biofermentos, sí, estamos hablando de fermentos vivos, tienen algún tipo de actividad microbiana, sino que en este caso, por ejemplo, estos biopreparados que vemos aquí, que se dan, pues no tienen tanta actividad de pronto como los otros, o no es una actividad específica como los otros, ¿sí? Entonces, hay diferentes alternativas para hacer estos biofermentos que ustedes podrán encontrar en diferentes títulos o información en internet, la mezcla, las cantidades, las proporciones. El bokashi o bokashi es el mismo compostaje, ¿sí? Básicamente la palabra bokashi significa materia orgánica fermentada en japonés. Allá se creó el compost, es el mismo compostaje pero con otro proceso de preparación, ¿sí? Frente al compostaje normal. Entonces tengamos en cuenta que en este bokashi el compostaje no llega a un proceso de humificación, sí o no de maduración, pero no de humificación, y tiene unas cantidades precisas de preparación. Entonces este es muy específico, ¿sí? Es un compost específico con unas cantidades específicas de materiales. No son residuos orgánicos desechos, ¿sí? Que se mezclan en cantidades aleatorias, sino son cantidades precisas. Entonces la técnica trabaja con temperaturas entre los 40 y 50 grados con volteos frecuentes hasta que la actividad microbiana disminuye la humedad del material. Entonces acá está lo que les decía, el proceso de compostaje se aplica a todo tipo de residuo orgánico y sin una composición específica y obteniendo humus. En cambio el bokashi se prepara con dosificaciones específicas, recetas preestablecidas para obtener materia orgánica en descomposición. Entonces acá hay una receta preestablecida, cuántas cantidades de cada material para obtener ese bokashi. Lo son para los cultivos, ¿no? Ya de arroz y eso. Entonces aquí está la comparación, ¿no? Entonces, producto final, por ejemplo, el compuesto de sustancias únicas, el bokashi, materia orgánica en descomposición, también se usa hasta para almácigos, debe quedar descompuesta, ¿no? Porque no se podría usar para un almácigo, el almácigo es para la tierra que uno hace el semillero, ¿sí? El almácigo es el semillero que uno conoce. La temperatura, entonces es diferente, la humedad, ¿sí? Y pues en el compost se mantiene, en el bokashi desciende. ¿Sí? Desciende, la temperatura es más seco. Y aquí en este caso los volteos en el compost es regida por la temperatura, el dióxido de carbono en cambio en el bokashi pues son volteos 1 o 2 veces al día, ya están preestablecidos. El bokashi pues básicamente tiene un tiempo de duración menor porque pues no llega al tipo de humificación, aunque aquí en la tabla pues lo muestran igual, pero es menor. El otro proceso que yo les decía, la biometanización, es anaerobio totalmente, ¿sí? Y este proceso de biometanización básicamente es como generar también aprovechamiento energético, de que eso se pueda convertir en energía, o un tipo de combustible, entonces por ejemplo el bioetanol, el ecodiesel o el biogás. No el biodiesel no entra dentro de este proceso de biometanización. ¿Por qué? Porque el biodiesel se hace, por ejemplo, de plantas oleaginosas, ¿sí? Que producen aceite.
y hacen una transformación de ese aceite específico a biodiesel. No se hace a partir de los residuos por ejemplo, de la palma, se hace a partir de la producción, ¿sí? De la producción que genera la palma, entonces no es un proceso de transformación de materia orgánica. En cambio tenemos el ecodiesel, que en este caso sí participa restos, ¿sí? Restos de material orgánico, el bioetanol, que es por ejemplo de la caña de azúcar, el de la caña de azúcar es la caña de azúcar que se transforman en etanol, y el biogás, que es ya la descomposición anaerobia de todos los restos de residuos urbanos de comida, restos de comida domésticos o orgánicos que se hace en una planta, ¿sí? Donde se separa, ellos lo separan por tamaño, lo tamizan primero, después le sacan también como ustedes ven en el video de la clase pasada, le sacan las pequeñas metales que haya con magnetismo, también le sacan las bolsas plásticas, y lo que hacen es compostarlo, ¿sí? Anaerobiamente, y generan un gas metano que se va a calentar se va a quemar y va a calentar unas turbinas y va a generar electricidad, ¿sí? Entonces ese es el biogás, el llamado biogás. Entonces ahí tenemos los tres procesos, uno que es de extracción de residuos vegetales, la post cosecha, se secan, se muelen, se adicionan solventes y se sacan hidrocarburos, que es el llamado bioetanol. Los procesos térmicos, todo esto es material seco que se compacta y se compacta y se producen combustibles, ¿sí? Una compactación, este proceso térmico es la compactación estilo lo que hacen los procesos geológicos de descomposición de los organismos vivos, como para generar petróleo, algo parecido a eso, con una atmósfera de presión muy grande. La destilación destructiva, pirólisis, gasificación, que en este caso es la quema de ellos para generar energía. Y tenemos el otro de procesos bioquímicos, la digestión anaerobia, y en este caso pueden salir el biogás, y dice, bueno, y aquí pues no sé si está bien o mal, pero básicamente ahí no salen biocombustibles, lo que sacan es compostaje, también un compost, sacan el gas y sacan un compost que también para procesos de fertilización. Entonces aquí tenemos el proceso de biometanización. El de biometanización, entonces está aquí la resección, la separación, la homogenización del material, y acá está la maduración y afinio, entonces mezcla de digerida estructurante maduración, entonces lo que es la sacada del compost, la deshidratación, la digestión y la generación de biogás para una turbina generar electricidad. Entonces este es un proceso más industrial, ¿no? La biometanización. ¿Qué podríamos encontrar en un proceso menos industrial? O sí, a nivel agrícola es los llamados biodigestores, que se usan con estiércol de vaca o con estiércol de cerdo, donde obviamente por gestión anaerobia ellos son tanques que están cerrados y generan gas, ¿sí? Gas para la casa, ¿sí? Principalmente, y en un futuro en algún momento sacan ese material para abono, pero pues ya un proceso de descomposición. Entonces ustedes lo van a ver, esos ya los venden hechos prefabricados para que uno los instale, y sacan gas y después sacan el compostaje. Obviamente lo que yo les dije, tengan en cuenta la calidad del post-compostaje para saber para qué se va a utilizar. Bueno, entonces, es que aquí me equivoqué. Aquí está la homogenización, la flecha va hacia abajo, a la digestión, el proceso de la parte de anaerobia para generar gas, y sale el compostaje para hacer deshidratado, lo deshidratan y después lo maduran, ¿sí? Lo que les había dicho. Bueno, muchachos, ya finalizamos este tema de los tratamientos biológicos de los residuos orgánicos. Ya comenzaremos con otro tipo de tratamientos para otro tipo de residuos, para que ustedes se empapen específicamente, tengan claro
y ya pues comienzan a empaparse de otros tipos de tratamientos.